Puesto que hemos muerto con Cristo, debemos hacer morir, versículo 5, la conducta impura. Romanos capítulo 6. No vivan de la manera en que solían vivir. Advierte Pablo, la manera en que vive los millares de inconversos, Cristo es su vida y ustedes han muerto con Él. Ahora dejen que su vida se muestre a través de ustedes día tras día. En los versículos 8 al 11, Pablo compara la nueva vida con cambiarse de vestidos. Quítense los viejos pecados como se quitarían un vestido sucio y pónganse una nueva vida de santidad. Pero nótese que podemos hacer esto debido a que Cristo ya ha quitado el viejo hombre. Versículo 9. Esto es, en Cristo el cuerpo carnal. La naturaleza pecaminosa ha sido quitada mediante su verdadera circuncisión en la cruz. La circuncisión física para el judío del Antiguo Testamento significaba entrar en una relación de pacto con Dios. Nuestra circuncisión espiritual en Cristo significa que la vieja naturaleza ha sido quitada y que ahora andamos en vida nueva, en un pacto nuevo. En el compañerismo cristiano, versículo 12 al 17, en Cristo no hay barreras. Versículo 11, somos uno en Él y Él es todo. Si Cristo es preeminente en nuestras vidas, podremos llevarnos bien con otras personas para su gloria. Si hay diferencias, la paz de Dios será el árbitro que gobierne en nuestros corazones según nos alimentamos en la palabra y adoramos a Cristo. El compañerismo cristiano en la iglesia local no se puede legislar por una constitución, aun cuando las constituciones son útiles. El verdadero compañerismo o comunión debe venir desde dentro del corazón de los creyentes. Si un creyente está fuera de la comunión con otro creyente es porque uno o ambos han abandonado la comunión con Dios. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amonesta Pablo, versículo 17 de Santiago capítulo 14, y verá que las guerras y las rencillas vienen cuando los cristianos hacen cosas por razones egoístas y no para la gloria de Dios. Compare capítulo 3, versículo 17 a 18 con Efesios capítulo 5, versículo 18 al 22. Y verá que ser lleno de la palabra produce las mismas bendiciones como ser lleno con el Espíritu. Ser lleno con el Espíritu significa ser controlado por la palabra de Dios, la Biblia. En el hogar, capítulo 18, versículo 21. El hogar debe ser el primer lugar donde empieza a trabajar nuestra fe. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Ordena 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Si la esposa toma su nutrición espiritual de Cristo, la cabeza, capítulo 2, versículo 19, será sumisa y obediente por causa de él. De Efesios capítulo 5, versículo 22 y 1 Pedro capítulo 3. Información adicional sobre este tema. Por supuesto, el esposo y también mostrará amor y ternura hacia su esposa y familia. La condición de cabeza del esposo en el hogar es un reflejo de la condición de cabeza que es Cristo en la iglesia. Conforme a Efesios capítulo 5, versículo 23. Los hijos deben obedecer a sus padres por causa de Cristo, para agradar al Señor. Es triste cuando los hijos que profesan ser cristianos se rebelan contra sus padres y por lo tanto pecan contra Cristo y contra la iglesia. Los hijos cristianos deben vivir a la altura de su elevada posición en Cristo como miembros de su cuerpo. Qué bendiciones vendrían a nuestros hogares si cada miembro de la familia dijera: viviré cada día para agradar
a Cristo y hacerle preeminente en todo. Habría menos egoísmo y más amor, menos impaciencia y más ternura, menos desperdicio de dinero en cosas necias y más vivir por las cosas que más importan. En el trabajo diario, versículo 22 a capítulo 4, versículo 16. En los días de Pablo, los esclavos eran parte de la familia, pero podemos aplicar las mismas verdades a los cristianos de hoy, sean empleados o patrones. Pablo recuerda a los siervos que tienen tanto amos según la carne como un amo celestial, Cristo. El empleado cristiano debe trabajar para honrar y agradar a Cristo, sirviendo al ojo. Versículo 22 significa trabajar cuando el patrón está observando, pero el amo celestial siempre está vigilando. No debemos ser complacedores de hombres, sino complacedores de Cristo. Con corazón sincero implica un corazón con una sola mente. Honrar a Cristo. Qué bendición es saber que los empleados cristianos son en realidad ministros de Cristo mientras operan sus maquinarias, usan sus herramientas, conducen sus vehículos, o trabajan en cualquiera que sea la vocación que tienen. El trabajo debe venir del corazón, hacerlo de corazón como al Señor. El trabajo a medias es un testimonio pobre al obrero infiel, y de corazón a medias Cristo lo juzgará cuando Él vuelva, de modo que nos conviene hacer lo mejor que podamos por amor a Cristo. Los patrones deben conducir sus asuntos como cristianos. No es correcto que el patrón cristiano trate mal a sus obreros cristianos porque todos están en Cristo. Debe darles lo que es justo y equitativo. En esos días de contratos sindicales, las regulaciones del gobierno y las condiciones económicas competitivas para el empleador cristiano es un desafío darle a Cristo el primer lugar en sus negocios. Pero Dios promete honrar al creyente que así lo hace. Si el empleador pone a Cristo primero y le da preeminencia, podrá presentarse ante su amo con un corazón limpio. Demasiados cristianos se regocijan en las grandes doctrinas de los capítulos 1 y 2, pero ignoran los deberes de los capítulos 3 y 4. El creyente que vive una vida superficial, desobediente, realmente no cree en la toda suficiencia de Cristo. Cuando el cristiano depende de la cabeza, su Salvador resucitado y glorificado para su nutrición, dirección y sabiduría, descubrirá la vida cristiana madura en su plenitud. Comentario capítulo 4. Pablo continúa con su aplicación de la preeminencia de Cristo en nuestra vida. En el testimonio cristiano, versículos 2 a 4. Pablo estaba preso en Roma, pero esto no lo detuvo en su esfuerzo por testificar de Cristo. Le dice a los creyentes cómo ser testigos eficaces de Cristo.